para que vean recién en dónde vamos a estar teniendo un laboratorio. O sea, ustedes van a tener un laboratorio. Recién a partir del capítulo 4 van a tener una práctica. Para que vayan más o menos familiarizándose, esta es la página así que ustedes van a tener al ingresar al curso. Le va a salir, por ejemplo, acá capítulo 1, que es el que vamos a ver hoy. Le va a abrir una pestaña, entonces le tienen que dar permiso dependiendo del navegador que estén usando para que puedan. En este caso, yo no estoy inscrito al curso, entonces me sale así. Vamos a ver si como estudiante me deja ver. No me va a dejar. Pero creo que tengo otro para ver, para mostrarles. Bueno, ya concluí. No, sería así. Capítulo 1, el contenido le va a salir a un lado y al otro lado le saldría una mini, vamos a decirle, una PC virtual, vamos a decirle, en caso que ustedes no puedan tener una máquina virtual o no puedan instalarse una máquina virtual, en la misma plataforma le va a dar esa opción de que ustedes acá puedan interactuar, meter comandos, lo que fuera. Entonces, por ahí están leyendo un comando o les sale un comando que quieran así probar. En esta parte van a poder ver. Acá, por ejemplo, dice Ubuntu PC y si por algún motivo, porque se suele colgar, se cuelga, le dan reset y automáticamente va a reiniciarse la máquina a su estado original, vamos a decirle. Para cada capítulo hay una o dos máquinas dependiendo del sistema que van a usar. Después, el capítulo 2 también es puro teoría, no van a tener mucha interacción con lo que sería la línea de comando. Sí le va a dar alguna... totalmente este código abierto, es pura teoría. El capítulo 3, aquí, esta va a ser vamos a ver la fecha que vamos a ver. Este tendríamos el 25 daríamos clase, el 25 de enero sería la que nos tocaría el capítulo 3, uso de Linux. En este capítulo, como es bien corto, como ven que es bien corto, yo incluí una instalación, acá nomás nos figura, una instalación que vamos, acá dice, los alumnos instalarán un Linux Mint, lo que puedan tener. Yo le voy a pasar las características que tiene que tener la máquina virtual, si es que pueden crear una máquina virtual, ya sea VirtualBox o el VMware, o lo que usen como gestor de máquinas virtuales, vamos a decirlo. Y para poder instalar una máquina Linux Mint, para que ustedes tengan ya también ese plus de poder hacer una instalación por su cuenta en su máquina. Y yo les voy a estar mostrando los pasos, ustedes van siguiendo, si es que pueden tener la máquina virtual. No es obligatorio, no pasa nada si no pueden tener. Voy a hacer una máquina Linux Mint, elijo porque es uno de los que tiene la capacidad, no necesita mucho hardware, si es que tiene una computadora que no es muy potente. Entonces, para que no se cuelgue durante el proceso de instalación. Entonces, vamos a hacer una instalación, vamos a hacer primero toda la clase, vamos a tener un pequeño receso de media hora, creo, no sé cuánto. Vamos a manejar ese después el tiempo ahí. Y ustedes después van a empezar la instalación, los pasos que hay que seguir para instalar un Linux. Cualquier Linux básicamente ya se instala de esa forma. Y esa máquina a lo largo del curso vamos a ir usando de vez en cuando tengamos así algunos que otros capítulos que tengan mucho contenido de práctica, podemos hacer ahí directamente o simplemente usamos la máquina que nos dispone la plataforma, que es el Linux que viene integrado con la página web. Sería este.
A veces queda así y a veces carga bien, otras veces no. Entonces, hay que tenerle paciencia. Entonces, como en este capítulo 3 vamos a hacer ya la práctica, entonces a partir del capítulo 4 podemos realizar las prácticas. Estas prácticas son realmente algo que la plataforma le va a proveer la máquina, como le digo, que va a estar acá cuando cargue. Y los pasos a seguir. Entonces le va a decir paso por paso cuáles son lo que uno debe hacer para que funcione entonces es una guía totalmente, o sea, una práctica totalmente guiada. Tiene cada paso, cada cosa que les pedí en la práctica, aquí van a poder realizar. O sea, acá le va a salir la descripción de cómo deben de hacer y aquí ustedes van probando cómo hacer. Por ejemplo, escribir el comando, teclear el comando wow. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer acá es exactamente eso. Va a dar un resultado. Entonces, todas son formas de ir practicando y ganando un poco de perderle el miedo a la interfaz de línea de comando. Porque la mayoría de las veces en Linux, el problema principal que hay con lo que vienen muy acostumbrados a Windows u otros sistemas operativos es que la mayoría de los sistemas operativos no dan acceso a la línea de comando. En cambio, Linux, su mayor potencial es la línea de comando y a través de él se puede levantar servicios de página web, servicios de correo, variedad de servicios. Básicamente, el mayor potencial que tiene Linux es su línea de comando. La interfaz gráfica es para modo que los usuarios que no estén muy experimentados puedan ir ambientándose al uso a lo que están muy acostumbrados al uso del mouse para que ir usando el mouse. Aunque en los últimos tiempos Linux también incursionó en el tema de lo que se llama diseño gráfico. Y hay muchas empresas que usan Linux para hacer sus diseños de animación en 3D y eso, entonces se necesita tener un entorno gráfico para que se pueda ver. Después del capítulo 3 estaríamos en el capítulo 4, que sería lo que vimos que competencia en los comandos, en la línea de comando, le va a dar un comando y hay que ir probando. Vamos a ir viendo cuáles son los comandos que más se usan. Vamos a trabajar mucho con la CLI, que es la interfaz de línea de comando. En el capítulo 5, que también vamos a dar en esa misma fecha, que va a ser el 1 de febrero, vamos a encontrarnos cómo encontrar ayuda en Linux. Algunas veces vamos a encontrarnos con comandos que no conocemos o que no sabemos cómo gestionar, vamos a decirle. O simplemente no nos acordamos cómo ejecutar el comando, cómo se ejecuta el comando. Entonces Linux lo que tiene es la particularidad que tiene unas páginas de ayuda que se llaman MAM. Y con esas páginas de ayuda, usualmente la mayoría de los comandos ya le aparece ahí lo que uno va a ir, vamos a decirle, le va a mostrar la forma que se usa un comando, las opciones que tiene el comando, los distintos argumentos, porque las opciones y los argumentos no siempre son la misma cosa en Linux. Las opciones son las opciones que modifican el comando y el argumento es algo que nosotros le pasamos, puede ser un archivo, un directorio, una ubicación en red. Entonces es totalmente diferente a lo que uno podría pensar. Después tenemos la gestión de archivos, que sería
Gestión de archivos y directorios, es como nosotros podemos manipular los archivos, veremos un poco la jerarquía, cuál es nuestro directorio home, porque cada usuario que se crea en un sistema operativo Linux tiene un home. Ese home solamente puede gestionar dos personas. El root, que es el administrador, que tiene la cuenta privilegiada máxima, y el usuario en cuestión. El usuario en cuestión solamente puede modificar lo que tiene dentro de su home. No puede ir al home de otro usuario a modificar algo. No, eso no se puede. Salvo que sea un administrador o root. O sea, root es el administrador. Vamos a ver los comandos más comunes como el ls, cp, mv, cómo crear archivo, eliminar archivo, crear directorio, eliminar directorio. En el capítulo 7 vamos a ver lo que es el empaquetamiento y la compresión, que son un concepto medio extraño sería para mucho el tema del empaquetamiento. No es lo mismo que en Windows. En Windows, por ejemplo, tenemos solamente la opción de hacer un zip, que sería comprimir, que sería la compresión que todos manejamos. Pero en Linux hay un proceso que es un tar, que permite encapsular muchos archivos en un solo archivo, lo que permite que ese archivo se pueda mover en la red de forma más, vamos a decirlo, de forma más rápida y más eficiente, porque cuando son pequeños archivos tarda más en copiarse, porque se copia uno a uno. Entonces, si uno empaqueta todos esos archivos, los archivos no se comprimen, se empaquetan. Esos archivos van directo por la red o por un pendrive, por como quieran enviar. Y eso es lo que se llama empaquetar en Linux. Y también tiene la opción de comprimir, que son comandos como gzip, zip, tar. O sea, el tar soporta las opciones, o sea, se ponen unas opciones al comando, esas opciones modifican el funcionamiento de tar, que permite empaquetar y comprimir al mismo tiempo. Después tiene el zip, unzip, que son todos comandos que algunos, o sea, el zip por lo menos la mayoría conoce de Windows, que es para comprimir y descomprimir. El capítulo 8 se va a dividir en dos clases. Aquí estamos en este. Este capítulo no es que sea muy largo, es bastante complejo no de explicar, de entender. ¿Por qué digo esto? Porque se usa barra de redireccionamientos. Si no estamos muy acostumbrados a la línea de comando y yo le digo, bueno, vas a redirigir tu salida de tu comando estándar a un archivo. Si no le explico bien, van a quedarse, ¿cómo? ¿Qué? En chino. Entonces, son comandos muy potentes, son propiedades muy potentes que tiene Linux, que por ejemplo, yo puedo hacer un comando, por ejemplo, un cd, que es para moverme de un directorio a otro, y puedo a su vez decir que la salida de ese me pase a un directorio, a otro lugar. Por ejemplo, ls es un comando que se usa para listar el contenido de un archivo. Aquí le vamos a mostrar para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Por ejemplo, ls lo que hace es, cuando quiera responderme, eso nomás tiene que ser la página que a veces... se quiere, ¿vale? No, para que reinicie. Entonces lo que le comento es que, por ejemplo, ustedes pueden hacer que la salida estándar de un comando, que es... ahí está respondiendo ahora sí. Esto es una salida estándar que le muestra el comando. Eso es algo que hace todas las líneas de comando.
pero yo puedo también decirle, redireccionar la salida S y decirle que la salida S vaya a un archivo en el directorio, vamos a poner np ls.txt. O sea, no me mostró más la salida del comando como anteriormente. Pero si yo hago, por ejemplo, este es un comando cat que vamos a ver más adelante que sirve para mostrar los archivos. ls, que este es un archivo ahora, es un archivo, por eso es un txt, le puse que sea un txt para que ustedes puedan interpretar de esa forma. Acá me aparece ese listado que yo anteriormente el comando normalmente me mostraría así, pero ahora yo lo redireccioné a la salida de ese comando a la salida a un archivo, vamos a decirle. Yo le puedo redireccionar a un directorio, a un proceso por lote que esté corriendo, ya sea agarro una lista de usuarios que quiero que se migre, entonces puedo hacer todos esos movimientos solamente redireccionando los comandos. Por eso este capítulo es bastante, o sea, lo que más me interesa no es el tiempo, sino que ustedes entiendan bien y aprendan bien estas partes, porque sería un desperdicio que no entiendan, porque es algo importantísimo. Entonces, esto nos va a tomar 2 y después yo le tengo que habilitar el primer parcial. Como vieron en todas las... voy a mostrarlo aquí otra vez, perdón que me mueva tanto así, pero en cada uno tienen un examen evaluatorio, en cada capítulo que corresponde a este capítulo. Capítulo 1 tiene un examen 01 y así sucesivamente hasta el 8. El 8 tiene, y después de eso le dice que, o sea, aparte que yo le tengo que habilitar, ustedes tienen que tener aprobados estos exámenes para que se le habilite, para que la plataforma la habilite. Una cosa es que yo la habilite, pero que ustedes no hayan rendido ninguno de estos exámenes, entonces este no le va a habilitar la plataforma. Entonces yo lo único que hago es habilitar para que esté disponible. Una vez que esté disponible, ustedes deberían de haber terminado todos estos exámenes del 01 al 08 para que ese módulo le pueda habilitar ese examen. Y así ocurre otra vez del 9 al 16. El 16 tienen un examen final que tiene que tener también la encuesta, que es esta encuesta terminada, y examen final acá dice módulo, del 9 al 16. Y después tiene otro examen que ya es el final, vamos a decirle, que engloba del 1 al 16 todas las preguntas. Entonces, para que tengan en cuenta eso, que tienen que tener sí o sí terminado. Les recomiendo que, si por ejemplo hoy damos el capítulo 1, no les digo que mañana ya rindan o se pongan a leer y rendir. En la semana antes del otro curso, antes de la próxima clase, hagan un tiempo, una hora. Más de eso no le va a llevar a leer el capítulo y el examen. Y traten de rendir porque después va a llegar la fecha final y van a tener 16 exámenes que rendir, 2 exámenes de intermedio y después otra vez el final y se le va a complicar más. Bueno, cada uno es dueño de su tiempo, así que para que uno sepa. Luego tenemos el capítulo 9, que acá vamos a meterle un script básico, que es el capítulo donde ustedes van a aprender a hacer algunos cuantos scripts en línea de comando. Van a conocer lo que es el editor Nano B y voy a tratar de generarle algunos scripts de práctica para que ustedes puedan practicar. La clase es bastante corta, no es larga, pero se puede dar rápido y podemos hacer mucha práctica de script para que ustedes puedan ganar experiencia. Después tenemos la comprensión del hardware de la computadora. Este es un capítulo bastante, vamos a decirle, para saber lo que hay en la computadora o
para determinar qué tipo de procesador, qué tipo de memoria tiene. No, memoria no hace tanto, sino que la arquitectura del sistema operativo que está instalado. Son comandos que de repente, si ustedes están trabajando y le traen o le dan un equipo para que empiecen a trabajar, pero no saben en qué versión es, qué arquitectura usa, cuánto tiene RAM, pues no le dieron ninguna información, con estos comandos van a poder sacar lo que es LSCPU, le va a listar la cantidad de CPU, le va a decir qué CPU tiene, la ARCH, le va a decir la arquitectura que está usando, si es 32, 64 bits. El SPCI es para listar los dispositivos periféricos que están en el PCI. El comando free para saber la memoria de mi core es un comando para eh, algunas opciones, trae algunas opciones del procesador en sí. Son algunas opciones que no te va a aparecer con LSSPO, entonces usa comando de mi core para que te traiga algunas opciones particulares. LSUSB, lo mismo que el LSPCI, va a traer el listado de todos los dispositivos USB. Y el comando lhal, que es un comando, ya no se está usando más hace rato, pero sigue apareciendo en los manuales y libros. Un comando para ver la abstracción del hardware sobre el sistema operativo. Como únicamente cuando veamos ese capítulo le puedo explicar mejor, o si no le voy a confundir más si le empiezo a explicar ahora. Tenemos la gestión de paquetes y procesos. En este capítulo 11 lo que se va a ver es los gestores usuales que tiene Linux para actualizar los paquetes, así como el de Windows trae su actualización de Windows, que está en el panel de control, actualización. El Linux trae gestores de paquetes, administración, ya sea los comandos dpk, apt o rpm, dependiendo de la distribución de Linux que se esté usando. Vamos a ver algo del kernel de Linux, la jerarquía de los procesos. El primer proceso que se levanta es el init, según el sistema operativo que se tenga, y todo lo que estén los siguientes son procesos hijos del init. Tenemos las herramientas para el monitoreo, porque vamos a necesitar monitorear cómo está, qué proceso está corriendo, cuánto de memoria está usando, cuánto de CPU está corriendo un proceso. Entonces hay toda una suite de herramientas que nos provee Linux para que nosotros podamos gestionar eso. La configuración, el capítulo de configuración de red, básicamente lo que vamos a estar viendo es cómo configurar una interfaz de red. O cambiar la configuración de una interfaz de red, cuál es el archivo que se debe modificar para tener esa opción. O sea, si está trabajando en línea de comando, se modifica un archivo. Si se está trabajando por entorno gráfico, hay una forma de llegar hasta ahí, lo cual lo único que hace es, al final, es modificar el archivo que está situado, no le digo una ubicación exacta porque dependiendo del sistema o la distribución de Linux, puede estar ubicado en un lugar y en otro lugar. Seguridad del sistema y del usuario. Este capítulo vamos a ver la cuenta del root y cuentas o usuarios estándar, vamos a decirlo. En Linux no hay usuario intermedio, o su administrador, que sería el root, o su usuario normal, estándar. No hay uno que tenga un poco más o un poco menos de privilegio de esa. Después están los grupos, mover cómo gestionar el tema de la caducidad de contraseña, gestión de acceso para el comando sudo. Con estos comandos, con el comando sudo, por ejemplo, uno puede ejecutar un programa o una aplicación que no tiene permiso, puede ejecutar con el comando sudo
siempre y cuando figure en la lista de usuarios que tengan asignado ese permiso. O sea, no cualquiera tampoco puede hacer sudo rm algo. Va a necesitar que el root en algún momento le haya agregado a la lista de sudores y en esa lista si está en esa lista va a poder ejecutar. Si no está, le va a dar acceso denegado nomás. Le va a salir un mensaje o le sale un mensaje de que no tiene permiso para ejecutar sudo. Después, el siguiente capítulo, después de ver la seguridad del sistema del usuario, vamos a crear usuarios. Vamos a crear usuarios, vamos a modificar usuarios, vamos a eliminar usuarios, vamos a crear grupos, vamos a modificar grupos, vamos a eliminar grupos. Vamos a identificar cómo identificar a qué grupo pertenece un usuario. Todos estos son los comandos que vamos a estar usando: UserAdd, UserMod, UserDel, Group App, Group Mob, Group Del. Hay que tener también en cuenta que hay una cierta... Si es una máquina de escritorio, por ejemplo, la de ustedes nomás, usualmente van a usar o ustedes y alguien más nomás la máquina, entonces posiblemente nadie más. Pero si va a ser un servidor, y ustedes van a gestionar muchos usuarios, lo que se hace o lo que se dice que es la buena práctica es primero crear los grupos. Primero crear los grupos, después crear los usuarios. Y antes de crear los grupos, uno ya debe tener una idea de qué va a hacer ese servidor, para qué se va a usar, cuál es la función que va a tener ese servidor. O sea, si va a ser un servidor de file system, vamos a decirle, donde varios usuarios van a conectarse y van a tener sus documentos, lo recomendado es que ya se creen los grupos de acuerdo a los usuarios que se van a conectar. Si se van a conectar un grupo que va a ser de vendedores, un grupo que va a ser que gestiona el stock, otro grupo que va a ser los gerentes, entonces se crea 3, 4 grupos, después se crea los usuarios, se asignan los permisos. Es más fácil que crear los usuarios, después los grupos, después gestionar los accesos. Se hace un poco más complicado, no es imposible, pero siempre es mejor tener una lista, vamos a decir, de qué vamos a hacer, para qué va a ser nuestro servidor y cuáles son las funciones que se le tiene que dar a cada usuario. Así es más fácil después de administrar. Bueno, porque en el siguiente capítulo lo que vamos a ver en el 15 es propiedades y permisos. En este capítulo ustedes van a aprender a especificar al usuario qué permiso va a tener sobre qué archivo o sobre el directorio, qué acceso va a tener, si va a tener solamente lectura, solamente va a poder leer, pero no escribir, si va a poder solamente ejecutar lo que está dentro o listar solamente el contenido del directorio, pero no modificarlo. Entonces son todos tipos de permisos en Linux que uno puede tener. Bueno, en Linux existe solamente tres permisos, que es lectura, escritura y ejecución. Y entre esos tres se va moviendo de acuerdo a lo que uno vaya asignándole. Después, en el capítulo 16, último, lo que vamos a estar viendo es lo que se llama permisos especiales, que se aplican. Estos permisos especiales se aplican solamente a los directorios. Y los subdirectorios de abajo van a tener simplemente van a seguir ese permiso. Uno es el setuid, que todos los archivos que se creen bajo ese permiso, el propietario va a ser el dueño, o va a aparecer siempre como dueño de los archivos. Por más que haya creado otro usuario, el propietario siempre va a ser el que esté como marcado como dueño en la carpeta. El setUID, así como el otro, pero para el grupo.
Si en la carpeta se marcó que el grupo va a ser, vamos a ponerle un ejemplo, grupo de ventas, entonces todos los archivos que se creen debajo de ese va a ser con el grupo ventas como el grupo del archivo. Y después tenemos los permisos, el permiso sticky bit, que es un permiso pegajoso que se mantiene siempre para evitar que se eliminen archivos, que solamente el dueño pueda eliminar el archivo y nadie más. Bueno, este capítulo, la clase 17 dice repaso general. Acá hay, cuando lleguemos acá al 15 o al 16, por ahí vamos a decidir si es que vamos a tener un capítulo de repaso general o vamos a tener un capítulo donde vamos a instalar un servidor. Ustedes van a seguir los pasos si quieren y vamos a un servidor, ya sea un servidor web, un servidor de correo o un servidor, ya va a ser opcional. O hacemos solamente la clase práctica, o sea, solamente el repaso general del 1 al 6, o del 1 al 16, o hacemos un capítulo más, o sea, una instalación más de un servidor para que ustedes vean cómo se instala un servidor. Eso ya va a ser en esas 20, el 18 seguramente vamos a ir ya analizando qué vamos a hacer para esa fecha. Y bueno, eso es lo que es el curso que vamos a seguir, o sea, los capítulos y las unidades y eso. Entonces, la mayoría de las clases a partir del 4 es teórica práctica, o sea, van a tener su práctica. Ya no hace falta. Bueno. Okay. Vamos a empezar el capítulo 1 ya. Ya hicimos la introducción. Introducción a Linux, el capítulo. Como les comenté, este curso es ideal para aquellos que somos Linux. Si no tienen ningún conocimiento o desean desarrollar habilidades básicas o están diseñados para ser accesible, fácil. Todo el curso es guiado. En la plataforma siempre van a obtener las prácticas, por ejemplo, le va a decir cómo hacer, cómo ejecutar las prácticas, para que ustedes no es que se les lanza, hagan esto y ya no. Acá se le va a ir mostrando paso por paso para que ustedes puedan ganar esa experiencia y perder el miedo al uso del sistema, vamos a decirle. Porque creo que es lo que más las personas le tienen miedo es a la pantalla negra de Linux, más que a otra cosa. En realidad es lo más intuitivo, vamos a decirle, una vez que se empiecen a familiarizar o tener más confort con la línea de comando, no le van a perder miedo, van a ganar destreza y van a tener mayor habilidades para el uso. Entonces, en este curso se va a cubrir esa parte, se va a cubrir el tema de la seguridad también, como le mostré en el capítulo 12, 13, creo que era. Entonces ustedes van a tocar lo básico, pero voy a tratar de que sea lo mejor posible para que ustedes puedan llevar algo que les pueda servir en su día a día. Otra cosa, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me interrumpan, no hay problema en eso. Mejor eso que termine la clase y se quedaron con la duda y no preguntaron por qué no quisieron preguntar o tuvieron, no sé.
Pero mejor para mí es que si ustedes me preguntan algo que estoy explicando para poder disipar bien la duda y que ustedes salgan realmente del curso con la menor cantidad de duda posible, o sin duda si es posible. Entonces, siempre estoy abierto a que ustedes puedan interrumpirme en cualquier momento. Con la evolución de Linux y el sistema operativo en sí. Bueno, primero que nada, vamos a separar algo. Linux no es un sistema operativo. Linux se refiere al kernel. ¿Qué es el kernel? El kernel es el núcleo del sistema operativo. Se encarga de controlar todo lo que pasa por el sistema operativo. Ahora, las distribuciones son los sistemas operativos que son ejecutadas con el kernel de Linux. ¿Qué ocurre? Anteriormente, cuando se desarrolló Linux, era solamente el kernel. Y el kernel fue el que se dispuso bajo una licencia que se llama GPL. Y esa licencia asegura que el kernel, perdón, sea libre. Sea libre y que cualquiera pueda modificar respetando ciertas reglas. No es que uno modifica nomás y ya está. Uno puede modificar, pero tiene que hacer mención a la persona o de la persona de la que está usando el sistema operativo, el kernel, vamos a decir. En este caso, el que diseñó el kernel de Linux desde cero, basándose en el kernel del Unix, fue Linus Torvald. Linus Torvald desarrolló desde cero en C++, y eso lo publicó bajo la licencia GPL, haciéndolo gratis y de acceso a todo. Entonces, cuando las personas se encontraron esa facilidad que tenía el kernel por ser una versión, uno está hecho en C++ y otro que era libre, la gente, lo que empezó a hacer la comunidad fue empezar a agregar funcionalidades del kernel y así salieron las primeras distribuciones de Linux, hasta lo que son ahora mismo, que tenemos Linux en todo lado. Aunque a veces no sabemos, pero tenemos Linux. ¿Qué es un Unix? Bueno, Unix era, bueno, entonces Unix es el padre de Linux, vamos a decirle entre comillas nomás. Pero en realidad lo que es, o lo que dice la gente, es que no es el padre, sino que son hermanos que se separaron, vamos a decirle. Uno sigue una política y otro es otra política, vamos a decirlo. Unix fue desarrollado por la Bell en la AT&T en la década de los 70. Ahora es una marca registrada, lo que quiere decir que se paga por el uso de Unix. Pertenece al grupo Open Group. Y lo que tienen los Unix en particular es que tienen una cierta línea o cierta lista de programas que debe tener. Y se deben de seguir ciertos estándares. Y todos esos estándares se transforma en un Unix. Entonces, esos estándares no van con la política de GPL. Entonces, lo que hizo Linux fue tomar todo lo bueno de Unix y empezó de eso a crecer. Linux no es un Unix certificado. Ambos son iguales, ambos tienen kernel, ambos se basan en algún momento vienen del mismo lugar, pero fueron por caminos distintos. Uno ya es una marca registrada, o sea, si uno quiere usar algún sistema operativo basado en Unix, tiene que pagar por él. Si uno quiere usar un Linux, no.
descarga vamos a decir, la distribución que uno quiera usar y usa. Si quiere donar algo de dinero, eso ya es otra cosa. Todas las páginas de Linux tienen un lugar donde dice si uno quiere aportar o donar algo para la comunidad, para los desarrolladores. Eso ya es totalmente opcional. Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Vos estás mencionando sobre el kernel. Sí, Entiendo que es el núcleo sobre lo que sí, está construido el sistema operativo, ¿verdad? sí. Pero ¿habría un equivalente del kernel ponerle en Windows o en Mac OS? El Mac OS es el Unix. Mac OS se basa en Unix, es un Unix certificado, así de simple. En Linux, en Windows, no sabría decirte qué sería su núcleo, porque nunca lo abrieron, nunca lo liberaron. O sea, tendría que haber algún intérprete de comando, seguro que hay. Ahora, ¿cómo se llama? No sé. Porque el Windows es un paquete cerrado, romper algo del Windows te cae la silla. Pero, Ese no sería el shell, profe. no, no, ese es un intérprete. Ah, ya, disculpa. No, no. O sea, en Linux también tiene un shell. En realidad tiene varios shell. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, por ejemplo, como le dije recién al compañero, Apple es un Unix certificado, el Apple OS. Por eso es que ellos venden eso y venden caro. Y ponen el precio que ellos quieran. Entonces, todos esos dispositivos de Apple tienen un Unix embebido, vamos a decirle un Unix. Ahora, ¿qué versión de kernel, en qué está? No sé. Pero sí sé que la contraparte, por ejemplo, de Apple, que sería, vamos a decir, Android. Android es un Linux que se basa en un kernel de Linux y fue desarrollado por Google en sus inicios. Y como está bajo la licencia GPL 2, versión 2, vamos a decirlo, Google lo tuvo que publicar, esa versión básica de Android. Y de ahí las otras compañías, Samsung, Xiaomi o el que fuera que tenga acceso a ese kernel de Android, pudieron desarrollar sus versiones de Android para sus dispositivos. Esa es la única diferencia que hay, que uno es libre de uso y como está bajo ese GPL, entonces si yo agarro un kernel de Linux, modifico y lanzo un sistema operativo, tengo que publicar eso. Y eso va a estar publicado y cualquiera si encuentra algo y ve que se pueda mejorar o quiere modificar eso, lo único que tiene que hacer es modificar y solamente hacer un archivo, vamos a decirle un archivo README o algo así, mencionar que este fue descargado, fue un archivo de tal parte, desarrollado modificado por, y terminó el asunto, no hace falta otra cosa. Esa es la ventaja que tiene. Por eso que se popularizó mucho y se avanzó mucho Linux en cuanto a sus desarrollos porque tenía esa posibilidad que los otros sistemas operativos. Windows no tiene eso. Windows, si no hay la herramienta, no es que vos podés agarrar y modificar a tu gusto o algo así. Ya tenemos el rol del kernel. El rol del kernel, vamos a decir, como un controlador de tráfico aéreo. Eso es la descripción un poco más exacta que se le puede dar. Pues se encarga de gestionar memoria, arrancar, matar procesos, mostrar texto en el monitor. También se encarga de cambiar entre aplicaciones. ¿Qué ocurre? El kernel agarra, por ejemplo, cambiar entre aplicaciones. ¿Para qué? Vamos a decir. Esto ocurre tan rápido que nos da la sensación de que a veces Linux está corriendo varias tareas al mismo tiempo. A eso se refiere intercambiar entre aplicaciones. Gestiona la memoria. Si un proceso necesita más memoria,
busca la memoria si hay disponible, si no, lo que hace es ve un proceso que ya estuvo mucho tiempo cargado en memoria y le relega y le cede a este proceso más nuevo o que requiere más memoria o que nosotros decimos que es prioridad. Entonces ahí él hace ese cambio. Y a veces se encarga de terminar procesos que quedaban colgados. No siempre terminan algunos programas, por ejemplo, por algún motivo nosotros cerramos una aplicación que estaba corriendo, pero tenía un proceso que estaba corriendo de fondo. Y a veces ocurre en Linux, no todas las veces, que al cerrar ese proceso padre, el proceso hijo queda ahí en el limbo, vamos a decirle, se queda huérfano. Y entonces lo que hace el proceso, el primer proceso que sería el initd o el kernel en este caso es, agarra ese proceso huérfano, lo adopta y lo mata. Así de fácil. ¿Por qué hace eso? Porque él tampoco puede hacerse cargo de ese proceso, porque él no tiene el conocimiento de qué era que estaba haciendo ese proceso. Lo único que vio es que ese proceso estaba marcado como, si no está marcado con una H, creo, de huérfano, hay una Z de zombie. Entonces, lo que hace es elimina esos programas para que no quede eso cargado en memoria. Si no puede eliminar, uno va a notar que la máquina empieza a enlentecerse paulatinamente. Entonces, con un comando se ven los procesos que está corriendo y ahí le va a aparecer una lista de procesos. Y entre una de esas listas hay un apartado donde dice cuántos procesos están zombie o huérfano. De acuerdo a la distribución de Linux, le pone uno huérfano, otro le ponen zombie y uno lo que hace es terminar manualmente esos procesos para liberar carga del CPU o memoria. El gestor de arranque o bootloader. Bueno, a diferencia de otros sistemas operativos, Linux tiene un micro gestor de arranque que es el que se encarga de iniciar, darle el clic al kernel para que arranque. Este es lo que nosotros conocemos como gestor de arranque. El gestor de arranque debe cargar el kernel, arrancarlo, y eso es toda su función. El gestor de arranque carga el kernel de Linux y luego le transfiere el control. Linux sigue trabajando, carga todo y el gestor de arranque ya se bajó otra vez. En este gestor de arranque muchas veces nosotros podemos, supongamos que tuvimos un reinicio forzado en nuestro sistema operativo. Se apagó porque se fue la luz y no teníamos una UPS o simplemente vino alguien, se tropezó por el cable de power y se apagó el equipo. Y cuando prendemos, el equipo empieza a dar errores. Pues puede ocurrir eso en Linux, que al apagarse incorrectamente quede algún archivo inconsistente o algo que se está modificando que era del sistema operativo quede medio chueco, vamos a decirle. Entonces, en el gestor de arranque uno lo que puede hacer es iniciar el sistema operativo en modo rescate, vamos a decir, y tratar de, desde ahí, reparar el file system que esté dañado para poder seguir arrancando. Entonces, es muy importante y bastante potente, vamos a decirle, el uso de este gestor de arranque. Después lo que corra al servidor puede ser un servidor web, un servidor de archivos, un servidor de credenciales. Eso ya no importa, pero el gestor de arranque, si falla también el gestor de arranque, hay manera de, desde un disco o desde un USB de Linux bootable, es posible repararlo.
siempre cuando sea de la misma versión del sistema operativo que está corriendo. Entonces eso es para que tengan en cuenta. Ustedes vamos a ver el gestor de arranque cuando instalemos en la máquina, porque acá en la máquina virtual que está en la plataforma no van a ver nunca lo que es un gestor de arranque. Es una máquina virtual bastante pequeña, vamos a decirlo, y no tiene esa interfaz para ver. Y las aplicaciones en Linux es básicamente todo. Tenemos el kernel, que es el núcleo del sistema operativo, y luego tenemos las aplicaciones. Todas las aplicaciones es lo que formamos una distribución de Linux. Se empaqueta todo junto y se lanza a una distribución, ya sea Linux Mint, Fedora, SUSE, Ubuntu, CentOS. Cualquiera de esas, las más conocidas, vamos a decirle, son distribuciones, pero todas esas realmente son aplicaciones que se conectan a la API del kernel y a cambio la implementación de eso no es que le importa al kernel. El kernel lo único que hace es gestiona. ¿Qué gestiona? Gestiona que tenga la aplicación, tenga la memoria que está pidiendo o el espacio en disco que está necesitando. Eso es lo que se encarga el kernel. Y las aplicaciones no se van a estar preocupando si hay memoria o no hay memoria, si hay espacio o no hay espacio. Eso se va a encargar el kernel. Entonces, por eso es que se usa como una API. Y un proceso es solamente una tarea que está cargada y rastreada por el kernel. Una aplicación puede necesitar incluso múltiples procesos para funcionar. Es el concepto que tiene Linux o el kernel de lo que es un proceso. Es una tarea que esté cargada y que el kernel sabe qué proceso es. ¿Y cómo sabe él? Porque el primer proceso que se levanta en sistemas System B, o como se conocía anteriormente a las versiones anteriores de Linux, se conocía como System B, tiene un número de identificador que se llama ID o ID o Process ID, PID. Y ese número empieza del 0, que es el proceso padre, y después viene el proceso 1, y a partir de ahí todos los procesos son procesos que están rastreados ya por el kernel. Y una aplicación puede incluso necesitar múltiples procesos para funcionar. Por ejemplo, un navegador puede estar necesitando que esté instalado un programa en particular para que corra el contenido que está en la página web, y el contenido está en internet, y para conectarse hasta ahí está usando la tarjeta de red, que es otro proceso, y así sucesivamente se va expandiendo entre los procesos. Entonces va a llegar un momento, si uno hace desde donde empezó hasta donde se puede crear un árbol bastante grande de procesos que dependen de uno. El rol del código abierto, bueno, como les estaba explicando al principio, Linux dicen que fue un pasatiempo de Linus Torvalds. Puedo no estar de acuerdo en esta parte, pero sí, Linus Torvalds desarrolló esto porque la versión con la que estaba trabajando en la facultad o en la universidad en ese momento
pasó a ser comprada y ya no podía más administrarla. O sea, ya no se podía más y ya era algo que tenían que pagar. Entonces empezó como un pasatiempo, un proyecto que se convirtió en lo que es ahora. En 1991, Linux Torvald hizo el kernel disponible, dispuso la fuente y ahí se unieron otros sistemas operativos para formar este sistema operativo. O sea, lo que hizo fue liberó la fuente y algunos compañeros, o sea, no estoy muy seguro de cómo es la conexión allá. Creo que todas las facultades en Estados Unidos están interconectadas. Entonces lo que él hizo fue subió la fuente, dispuso bajo la licencia GPL. Esa es la parte que más ustedes tienen que entender, que GPL o bajo la GNU también, a ver si le dicen, pero GNU barra GPL realmente es donde subió bajo esas licencias, vamos a decir, y de ahí el mundo entero ya pudo disponer del kernel y se empezó. Y la mayor parte es publicado bajo el código cerrado. ¿Qué quiere decir eso? En ese entonces la mayor parte de los códigos, en ese entonces, vamos a decirle, sigue viendo ahora mucho código abierto, código cerrado, perdón. Códigos cerrados, vamos a decir, Microsoft es un código cerrado, Unix es un código cerrado también, Mac OS que adoptó Unix es código cerrado. Entonces la mayoría de los software era código cerrado y para lo que se necesitaba en ese entonces era algo que los estudiantes puedan mover y practicar. Entonces, bajo esa premisa, sacó bajo el GPL2. GPL, vamos a decir, el 2 después vino más adelante, perdón. Y esa licencia lo que permitió es que sea libre y cualquiera que quiera editar puede editar y no puede ponerle o sea, no puede pedir dinero por esa versión. El código abierto toma una vista centrada en la fuente del software. La filosofía del código abierto es que tienen derecho a obtener el software y modificarlo para su propio uso. Y eso es lo que adoptó Linux con gran éxito. Entonces, mientras que GNU está construyendo su propio sistema operativo, la fuente era más completa, gratuita, y Linux así pudo enfocarse en las herramientas y proporcionar el sistema operativo. Por eso es que se dice GNU Linux. Linux era un proyecto, él tomó la parte de código abierto, la GNU, vamos a decir, es todo lo que es ¿cómo se dice? La comunidad empezó a construir el sistema operativo. Entonces lo que Linux se tuvo que enfocar pues, en la herramienta y proporcionar un sistema, un kernel estable. Porque sí, el kernel fue un poco inestable al principio, pero se fue estabilizando a partir de la versión 2.0. Ahora creo que está en la versión 5.7, creo, si no es más. No me acuerdo bien. Lo que sí, la, ¿cómo se me fue? Bueno, porque sí, le iba a decir que ahora, por ejemplo, bueno, anteriormente solamente había la licencia GPL, después salió la GPL versión 2, hay una GPL versión 3 que todavía no sé si salió, y aparte de eso hay otro tipo de licencia que vamos a ver en el próximo capítulo, que fueron ajustando este tema del código abierto y la licencia, vamos a decirle. Porque si bien es de uso, vamos a decirle, libre,
se fueron mejorando y las políticas, o sea, las licencias para que tampoco es que se abuse de él. Porque si no puede, como el que desarrolló algo va a poder eh, hacer dinero. Entonces, por ejemplo, en Linux, uno lo que hace es vende servicio. Como que sería, por ejemplo, si yo dispongo un software que está basado en Linux, entonces yo no puedo cobrar por por el software, porque ese está bajo licencia GPL. Lo que sí puedo cobrar es bajo el servicio y el mantenimiento del software. Entonces, esa es una forma que se usa para eh, solventar algunos gastos en Linux. Cuando uno trabaja en Linux o vive de Linux, vamos a decirlo. Tampoco podría crear una aplicación en base al kernel de Linux, intentar comercializar tampoco eso. Se puede hacer, lo que pasa que como la licencia es GPL, tu código tiene que ser abierto. O sea, no es que vos puedas hacer un punto .exe como en Microsoft y, y tratar de vender eso. No, no funciona así. Ese código va a tener que estar disponible en algún lugar, porque si no estás violando la licencia de GPL. Y si no es en esta versión, en la siguiente versión de la distribución van a eliminar tu código por no cumplir esa ley. Entonces, lo que uno hace es cuando desarrolla alguna aplicación o algo que funciona bien, ya sea juego, aplicación, programa, lo que fuere, es no vender el producto en sí, sino que vender el servicio de soporte, vamos a decirle, o el mantenimiento del software. Pero eso ya es a criterio de quien usa pagar o verse por sí mismo para hacer el mantenimiento del software. Por eso es que es un poco difícil en algunos sentidos, o a veces ganar plata así, dinero, vamos a decirle, trabajando directamente sobre Linux. Aunque ahora vamos a decir, no es mejor pagado, uno de los trabajos más solicitados es técnicos técnicos de infraestructura que tengan conocimiento en Linux, porque la mayoría de las empresas trabajan con Linux. Y no es porque sea más barato, sino que es más fácil o es más seguro y más versátil a la hora de gestionar servicios, correos. Cuando hablo de servicio, puede ser correo también. Un correo, un servicio en Linux. Entonces, gestionar servicios, puede trabajar como base de datos, puede trabajar como un servidor de aplicaciones, un servidor de impresión, puede trabajar como un servidor de DNS, un servidor de DHCP. Como cualquier servicio que usted se lo imagine, puede hacer Linux. O se le puede hacer Linux. Se puede hacer trabajar como un router también. Todas las conexiones pasan por él y él arma la tabla de ruteo y divide. No es el más óptimo, pero es una forma de trabajar también. Los equipos anteriormente, ahora ya tiene ya su propio sistema operativo que es el iOS, o no me acuerdo cómo es el nombre del sistema operativo que trae los Ciscos, los routers y los Cisco, pero anteriormente a sus inicios tenían una versión, un kernel de Linux corriendo un sistema operativo. Y eso ellos fueron trabajando, modificando, optimizando, hasta que sacaban un producto que es top. Y hace eso, el kernel está optimizado para funcionar de esa forma. Lo mismo ocurre con vamos a ver más adelante, pero la mayoría de las TV traen un sistema operativo Linux ya bien
procesado solamente para usar eso. No es que algo, o sea, si tiene Android es Linux y punto, no hay. Y después de que se pasó del Linux Torvald, publicó, la gente se conectó, vio, le gustó, empezó a trabajar, aparecieron esto, salieron las distribuciones. Las primeras distribuciones, vamos a decir, bueno, estas no son las primeras, pero son algunas de las distribuciones con las que uno va a escuchar. Por ejemplo, de Debian, no sé si, pero Fedora, Red Hat, Ubuntu, Linux Mint, que son los que más o menos a alguien ya le tuvo que haber escuchado en algún momento de su vida. Hay más, sí, está el Slashware. Slash es una versión de Linux, un mini Linux, vamos a decirle, es el Slash, que sirve para computadoras que tienen muy pocos recursos o casi no tienen recursos, para que funcionen como terminales o como era que se le decía anteriormente, thin client, clientes ligeros. Red Hat es una empresa, o sea, Red Hat es Red Hat. Red Hat mantiene Fedora, mantiene CentOS y Red Hat como sí, uno puede descargar e instalar, pero el servicio es lo que uno tiene que pagar. Lo mismo para Ubuntu, hay una versión server. Aquí no está nomás, pero hay SUSE. SUSE tiene su versión SUSE Enterprise, que también se paga para la versión, para el servicio. O sea, lo que uno paga cuando compra no es que compra una licencia, lo que uno paga es el servicio, la oportunidad o sea, la garantía de que uno puede, si tiene algún evento, vamos a decirle en su servidor web, tuvo un evento y por algún motivo el servidor web dejó de funcionar y los técnicos mirando no encuentran la solución, pueden levantar un caso, por ejemplo, en Red Hat, y de acuerdo al nivel que uno paga, porque esto es así, de acuerdo a un nivel que uno paga, puede tener la respuesta entre las 2 primeras horas a 48 horas, de acuerdo siempre a lo que sea el nivel de criticidad que tenga su servicio. Y va a obtener una respuesta, ya sea que va a enviar por correo Red Hat que uno tiene que seguir ciertos pasos, ejecutar ciertos comandos, y esos comandos va a dar un resultado que uno debe de enviar nuevamente a ellos van a procesar y van a verificar que todo esté correcto, y van a verificar cuál fue el inconveniente y van a dar una respuesta nuevamente. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno paga así servicios de este tipo? Es que, por ejemplo, si uno paga un servicio de Red Hat, tiene que mantener el sistema operativo lo más estándar posible. O sea, no es que yo voy a me voy a instalar mi Red Hat 9, que ahora está en la versión 9, y voy a descargar un paquete de la página de un proveedor X y instalar ese paquete porque necesito para que funcione algo. Todo lo que vayan a instalar dentro de un Red Hat que tiene licencia, o sea, que tienen pagado el soporte, tiene que tener software de Red Hat. O sea, si es un paquete, es un RPM, ese RPM tiene que ser para esa versión y tiene que estar homologado por Red Hat, que funciona. Si no, lo primero que van a decir es, después de los comandos que uno ejecuta, es lo que va a salir una lista de los programas que tiene instalado, la lista de las cosas que se modificó del sistema operativo, del kernel, o opciones que se hayan tocado. Ellos lo primero que van a decir es decir, mira, tienen este y este paquete que no están homologados por Red Hat,
que son paquetes de terceros, y peor si son paquetes de terceros y son paquetes cerrados, que uno no puede modificar, o no, uno puede ver el código fuente. Ahí te van a decir, no, o sea que nosotros no sabemos de esto. Y no es que no te van a dar nomás una respuesta si puede o no funcionar, porque ellos no pueden analizar esos paquetes y te dejan nuevamente con el problema a ustedes. Entonces siempre tienen que tratar de mantener, cuando se trata de servidores y tienen suscripciones, ya sea en Red Hat, Ubuntu Server, Linux Mint, mantener esos sistemas operativos con los paquetes para ese sistema operativo. No paquetes de tercero y mucho menos paquetes cerrados. O tienen que ver los paquetes, porque puede ser que existan paquetes en Red Hat que sean parecidos a lo que ustedes están necesitando instalar. Entonces puede que le funcione con esos paquetes. Algunas de las distribuciones en Red Hat, bueno, ya mencionamos Red Hat varias veces. Entonces Red Hat es uno de los pioneros. Yo trabajé con Red Hat 5, 4, 5, cuando era ya por el 2008, 2009, no, 2003, 2004, 2005, y en el 2007 Red Hat pasó a ser una empresa de marca registrada, vamos a decir, y de ahí en adelante sacó más cosas. Después salió Fedora, que es una distribución, vamos a decirle, que es el frontend de Red Hat. Si hay un paquete, por ejemplo, así como trabaja Red Hat, al menos Red Hat conozco muy bien cómo trabaja. Red Hat tiene a su satélite que se llama, en este caso es el proyecto Fedora. ¿Y qué hacen ahí? Entonces, ahí desarrollan todos los software, y todos esos software que están desarrollados ahí son software que están en versión, vamos a decir, ya terminada, pero necesita ser probado. Entonces esos RPM, todo lo que está ahí, lo lanzan primero en Fedora. Entonces, ¿qué hace la comunidad? La mayoría no pueden instalarse más Red Hat porque no pueden pagar la suscripción. Pero Fedora tiene su propio, como decir, suscripción que no es necesariamente pagada, sino que está mantenido por Red Hat. Y esa suscripción, o sea, esos paquetes de actualización y todas esas cosas que hay para Fedora, lo que hacen es corregir los paquetes que estén dentro del Fedora. Y cuando ese paquete pasó por varias correcciones y llegó a un punto donde pasó 3 distribuciones o sea, 3 lanzamientos de Fedora, o sea, ahora Fedora está en 39, por ejemplo, pasó del 30, 31, 33, y ese paquete no tuvo ninguna modificación, no tuvo ningún reporte de bug. Ese paquete va a pasar a formar parte de la siguiente distribución de Red Hat. Ahora Red Hat está en 9. Entonces, para cuando salga Red Hat 10, ese paquete que pasó por tres lanzamientos de Red Hat va a ser lanzado recién en Red Hat. Entonces, ellos se aseguran que ese paquete está lo más estable posible y que ya pasó por varios lanzamientos y que no hubo ningún error en ello. Entonces es que a veces en un servidor Red Hat van a encontrar, si es que llegan a trabajar con uno, que por ejemplo la versión de Firefox que tiene es la 38 y ahora Firefox está en la versión 112, creo que están ya. Firefox es un navegador que está mantenido también por Red Hat. Entonces, cuando algo es estable, ahí recién ellos pasan a su versión Enterprise. Y así van mejorando.
CentOS y Scientific Linux son distribuciones basadas en Red Hat, que son, vamos a decir, bueno, CentOS ya no, y Scientific Linux ya, bueno, una historia de que Red Hat dejó de darle soporte a ellos por cuestiones que nadie más estaba comprando, parece que nadie más le estaba comprando licencia, entonces le cortó ahí a CentOS y a Scientific, entonces pasaron de ser servidores a ser servidores, pero estar en la línea de desarrollo, o sea, están en la misma línea de Fedora. Anteriormente lo que pasaba era, Fedora estaba para todo lo que es prueba y error. Pasaba las 3 versiones, los 3 lanzamientos de Fedora, pasaba a Red Hat. Y después de Red Hat, lo que hacían eran, se publicaba en CentOS y en Scientific Linux. Y entonces quedaba que estas dos versiones eran más o estaban más estables que el propio Red Hat. Entonces, ¿qué hizo Red Hat? Movió estos dos sistemas operativos, o sea, CentOS, Scientific Linux es una versión de un que se hizo en, no me acuerdo la ubicación, pero se usa para el acelerador de partículas que está por ahí, en una parte del mundo. Se hizo esta versión específica de Linux para ese equipo en particular, para el acelerador de partículas, ¿sí? Y el CentOS, vamos a decir, pasó a ser lo que es Fedora ahora mismo. Es un servidor, está acá, a la misma nivel. Entonces, se prueba en Fedora o se puede probar en CentOS. Si uno descarga CentOS, ya no es un servidor estable. Casi una aplicación de escritorio, vamos a decir. Después tenemos el OpenSUSE, que se basa en escritorio disponible al público general. Perdón. Así como tenemos el Red Hat, tenemos el SUSE, el OpenSUSE, y tenemos el SUSE Enterprise. La misma historia. El OpenSUSE es donde se usa para desarrollar los paquetes, para probar los paquetes hasta el último, y luego se pasa al Enterprise. Debian también promueve el uso de código abierto y la adherencia a los estándares. Debian tiene la diferencia que hay más entre Debian y Red Hat, vamos a decirle, son la gestión de paquetes. Uno usa el Red Hat usa el RPM y Debian usa el apt-get o el DPK, ¿sí? Que son los gestores de paquetes, vamos a ver más adelante. Y básicamente esa es la diferencia más grande que vamos a encontrar entre esos dos sistemas operativos. Tenemos Ubuntu, que era una distribución de Debian. Al principio Ubuntu fue una de las distribuciones allá por el 2015, 2016, por ahí aproximadamente. Cuando salió se popularizó bastante por la facilidad y ¿cómo decirle? Que era bastante intuitivo para los usuarios que nunca trabajaban con Linux, poder usar una instalación usar un Linux. Entonces, Ubuntu en eso es lo que más se popularizó, vamos a decirlo. Y después vino Linux Mint, que es una bifurcación del Ubuntu. Sigue usando los mismos repositorios Ubuntu. Linux Mint está suplantando, vamos a decir, en popularidad a Ubuntu, ya que Linux Mint viene más pensado para equipos, uno, que no son muy potentes, dos, ya traen muchas herramientas para la parte de multimedia, la gestión de audio y video, entonces es bastante más popular, vamos a decirle, que el propio Ubuntu. Pero hay otras distribuciones.
tenemos el Lubuntu, el Ubuntu, que lo que cambia es vamos a hacer, el gestor de gráfico predeterminado. En Ubuntu, lo más predeterminado en Ubuntu es el GNOME, que es el administrador de escritorio o ventana, lo que vemos como escritorio. En Kubuntu es lo que es KDE. Y después tenemos Linux Mint, que tiene Linux Mint basado en Mate, basado en XFCE, basado en GNOME. Entonces, son la misma distribución, pero están enfocados con distintos entornos, uno más ligero que otro. Entonces, cuando uno vaya a elegir un sistema operativo que va a instalar en su equipo, las recomendaciones que vean siempre usen máquina virtual. Hacer un doble booteo anteriormente se podía hacer eso, tener instalado en el mismo hardware dos sistemas operativos, Windows y Linux. Y uno tenía que apagar el equipo o volver a encender el equipo y elegir con cuál bootear. Se puede hacer todavía eso, pero no es lo más óptimo. Porque sí o sí cuando está en Linux, va a necesitar usar algo de Windows. Y cuando está en Windows, quiere usar algo de Linux. Y no puede tener las dos cosas al mismo tiempo encendidas. Entonces, la mejor opción, si tienen recursos, es en hardware, es tener una máquina virtual y virtualizan la que van a usar de práctica. En este caso, la mayoría supongo que tiene algún equipo con Windows 10. Espero que sea Windows 10 porque si tiene Hola. No, porque me salía acá que está silenciado nomás mi micrófono. No sé si de hace rato recién nomás. ¿Por qué no me avisaron? Yo estaba hablando acá como logro acá y no sabía. Perdón. Después de repente nomás. Pensé que perdiste la conexión, profe. No, qué raro, fue porque ahora me fijé nomás y me salió una notificación que está apagado. Bueno, qué lástima, no sé de dónde se cortó. Un minuto por ahí se silenció, profe. Bueno, está, entonces lo que... ya, perdón. Bueno, y lo que les estaba diciendo, vamos a una máquina virtual donde ustedes van a instalar, o sea, le voy a pasar los requerimientos si tienen recursos en sus
en sus computadoras, no es obligatorio, no le voy a decir que se compren una, para hacer el paso a paso nomás de cómo se crea una máquina virtual. Si no pueden, simplemente van a ver el video y van a seguir y van a anotar si es que quieren anotar. No hace falta porque yo voy a estar, como siempre, grabando el curso para después subirlo a YouTube y ustedes pueden acceder y ver. Y eso, y después, eso es lo que vamos a hacer en el capítulo 3, para tener nosotros una máquina donde vamos a estar probando algunos comandos. Y las prácticas vamos a hacer en la plataforma que tenemos luego. Hay luego una máquina que está preparada y pensada para esas prácticas, vamos a decir. Entonces, si no tienen ninguna duda, podemos salir un receso hasta las 20:15 aproximadamente, y ahí continuamos con la parte final de la presentación. Dale. Bueno. Dale, pues permanecemos conectados nomás ahora. Sí, pues, o sea, se pueden desconectar si quieren o volver a conectarse después. Yo sí voy a mantener conectado la aplicación. Nos vemos dentro de un rato, voy a parar de grabar. Y nos vemos después.